para salir del ruido. Pensamiento crítico, historias, debates, charlas, un espacio para pensar. Viernes, Reflexión Periférica, 19 horas. Escúchanos por Radio Kit 95.5. Con el escaso, sí. Y sí, porque encontré un marote más grande que el mío. ¿Cómo no voy a estar contento? Lo vamos a medir. Sí, basta de bullying. Bueno, un día vamos a hacer públicamente la medición de ambos, del diámetro de ambos cráneos para qué temón, para ver quién es más. Yo creo que va a ser el día que más nos van a escuchar. Sí, va a haber y va a haber como digamos una expectativa en la semana de ver quién será que va a ganar. Vote, vamos a hacer un viernes, vamos a decir vote a ver quién tiene la cabeza más grande, ¿no? Si Valentinotti o Zapararte, y así, bueno, la gente que vote. Claro, y ahí gana el premio al cebolla cebolla del año. Hacemos una, claro. Del 2020. Y así van pasando los días. Digamos, me parece bien, Digo. Ante tanto sorteo sin sentido, claro. Este es mucho, tiene valor es profundo. Sí, completamente. Bueno. Saludos a toda la gente que nos escucha siempre, que siempre nos está diciendo que le gustó el programa, que agradece algunos temas que se fueron tocando. A esa gente le mandamos un abrazo, a la que no nos dice nada también le mandamos un abrazo, que por ahí lo escucha y no... Sí, eso venía pensando antes de venir para acá. Hay gente que escucha el programa y que por ahí no nos lo comenta. Claro. Uno se entera por ahí a través de terceros, cuartos, claro. Quintas. O el caso de tu madre, por ejemplo, que vos llegás y siempre te hace un comentario. No? Sí, estabas despeinado, claro. No lavaste tu remera, saliste con el cuello levantado. Las madres. Te dije que te acomoden el cuello. Sí. Exactamente. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros y hacernos saber que están escuchando, que quieren hacer alguna pregunta o algo, tienen los números de celular para enviar WhatsApp. 3644 22 24 90. O al fijo 3644 48 16 69. Exactamente. Nos pueden escuchar a través del Facebook, Facebook Live, estamos ahí, en vivo, o si no, luego del programa queda en la red social para que lo puedan reproducir y escucharlo completamente, y puede saltearse las partes que está donde estuvimos diciendo estas incoherencias, la puedes saltear. Claro, y las próximas incoherencias también. Si en algún momento dice algo como la gente, entonces claro, te puede ir adelantando. O sea, lo que nosotros hacemos con otras cosas, la gente, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Exactamente, digamos, ¿no? Claro. Como lo hacemos, lo digo yo. Usted se ve que lo hace porque tiene muy claro cómo hacerlo. Por supuesto. Nos puede escuchar a través del Facebook Live, desde el perfil de la radio, de nuestros perfiles personales. Nos pueden escuchar en Argentina Stream, buscando Radio Kit 95.5, que es la página donde pueden escuchar la radio. Nos pueden escuchar desde la aplicación, bajando de la Play Store, de Radio Kit, Radio QUIT 95. Lo digo porque hay gente que dice, como Kit, bueno, claro. Radio Kit. Y por supuesto, si está en la ciudad de Kitilipi, en cualquier dispositivo para escucharnos en vivo. Bueno, y también, la cuestión que hoy estuvimos charlando, que tiene que ver con esto de las opiniones también de algunas personas que tiran, ¿cómo es? Chascarrillos, o dicen, sí, al fin un tema interesante, ¿por qué vamos a tocar el tema de la depresión? Yo no lo quería. Bueno, yo sí lo voy a decir. Bueno. Porque... quería comentar eso. No, pero yo no me quedo en lo que la persona comenta, sino me quedo pensando que para nosotros es interesante
cuando nos dicen al fin un tema interesante, porque, claro, por ahí... Cuando nos dicen algo, dices... Claro, porque el otro día como tocamos el tema del peronismo, por ahí hay gente como no es peronista, dice, ni los escuché, ni me calientan, ni me... O la recagaron hablando de ese tema, me dijo alguna gente a mí. Pero bueno, más allá de todo eso, sí, no. claro, No obviamente, bueno, qué sé yo, la gente, cosas de la política no quiere saber nada. Entonces, pero bueno, nosotros tocamos todos los temas. Y dentro de la vida está la política también, ¿no? Es interesante esto de pensarnos, ¿no? Nos ayuda a nosotros a pensarnos y a pensar por qué hacemos el programa. Eso es lo que a mí me gusta a veces de ciertas críticas, porque la cuestión es que uno hace el programa no de una manera utilitaria, ¿no? O sea, eso es interesante para nosotros, ¿no? Para nosotros y para la gente que nos acompaña, que lo sepa, que quizás esta elaboración del programa tiene que ver con poder aportar algo, una reflexión que le hemos llamado periférica, porque siempre tratamos de estar por los bordes de la vida, un poco tratar de pensar de una manera que no es lo común, pero no por hacernos los diferentes o los distintos, sino para darle una vuelta de rosca a las cosas, ¿no? Claro, bien usted lo comenta, hay gente que no quiere saber nada, en el caso de la política, que fue el tema que tocamos la semana pasada, cuando nosotros podríamos postular desde este lugar que en todo en la vida hay política. No necesariamente partidaria. Y ahí podemos arrancar una discusión, digamos, podemos hacer todo un postulado. Entonces, desde ahí nosotros decimos, bueno, nosotros ponemos un tema, ¿no? Proponemos algo y a partir de ahí iniciamos la discusión. Si uno se cierra, y de esto vamos a hablar también en el tema de hoy, si uno se cierra a ciertas discusiones y se niega a ciertas cosas, difícilmente podamos tener un diálogo, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho en esta sociedad de hoy, ¿no? Estamos negados y estamos como cada uno en su nicho, cada uno en su islita, y es difícil llegar a un diálogo, y eso es algo que le está haciendo mal a la sociedad y le está haciendo mal al mundo. Claro, pensar un programa para entretener, bueno, que lo llamen a no, pero más allá de eso, digo... Si es un programa para compartir y para trabajar noticias del día, ya hay programas para eso. También, y entonces decir, bueno, esto ya nosotros hablamos de que iba a ser una propuesta diferente y que tiene que ver con... O intentaría hacerlo. Sí, lo es. No, estoy convencido que lo es. Sí, Sí, pero yo, no te equivoques. Más allá del entretenimiento, si se quiere, a lo que voy es, nosotros proponemos temas. Sí. Y está bueno, digo, y en esto también, por cosas que hago yo a veces leo y miro cosas con las que no estoy para nada de acuerdo, y quizás me cuesta mucho llegar al final de un video o llegar al final de un texto, y estoy como ahí a regañadientes tratando de terminarlo, pero es interesante conocer otros puntos de vista y ponernos en otros lugares, en otros zapatos, ¿sí? Y como le digo, negarse de vez en cuando a ciertas discusiones no está bueno, ¿sí? Claro, es algo que no nos... Lo traigo porque ayuda. tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy, ¿no? Que es cómo salir de ciertas miradas que a veces nos instalan en algunos lugares, que pueden ser la queja, la angustia, la tristeza, la inmovilidad, certezas que no lo son. Ese tema está bueno también, porque todo lo que se hace o lo que se propone tiene que servir específicamente para algo, ¿no? O sea, hay cuestiones que no son, entre comillas, útiles. Sí. Después vemos que quizás que son mucho más útiles de lo que pensamos. Me encanta que mi programa sea inútil. También. Me encanta que sea inútil para cierta concepción de la utilidad. Exactamente. Hay concepciones de la utilidad de la que podemos ¿Para discutir. qué haces esta inutilidad, Cristian? Sí. No sé si me lo plantearon así. No, yo me lo planteo usted así. se lo plantea así. Sí, yo me lo planteo y lo hablamos, de hecho, lo estuvimos hablando recién. Estuvimos conversando de esto, ¿no? De cuál es la utilidad, por qué tiene que haber una utilidad para algo. Nosotros creemos que tiene cierta utilidad. Sí, claro, porque no es que a uno le ofende esto, sino que no. Al contrario, las cosas nos hacen pensar, no nos ofenden, digamos. De hecho, queríamos postular este tipo de debates, digamos, o sea. Pero bueno, hay gente que ya está conectada allí y vamos a presentar, si a usted le parece, el tema. Exactamente. De hoy, para no perder más tiempo, hicimos esta... Pero no perdemos el tiempo.
Sí, no, para utilizarlo bien, porque Se después ríe, vamos a quedar ahí por ahí con algunas Sí. cuestiones No, en no, el tintero. Siga. Y sí, yo pensaba decir todo lo que usted dijo al final, pero no Ah, hacer como una Te cagué, dijo. Te cagué. pero Corta la bocha. Sí. Pero más allá de eso, lo que queríamos hablar, y por eso decía que tiene un poco que ver con lo que estábamos haciendo en la introducción, el tema de hoy, para los que vieron el anticipo, es la depresión en la sociedad. Estamos pasando por un momento complejo, muy complejo, desde todo punto de vista. Hicimos la enumeración de todas las cuestiones difíciles que estamos pasando, desde vivir una pandemia que es inédito, o sea, la última vez que ocurrió una pandemia como la que estamos viviendo fue hace 100 años, o sea que es algo inédito para nuestra generación. Y eso con todo lo que conlleva eso, digo, somos una generación, muchos y muchas de nosotros, que no hemos vivido, no sé, guerras como nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, situaciones difíciles, y esta situación nos está poniendo a prueba. Pero más allá de eso, también esto trae consigo crisis económica, también estamos viviendo días difíciles, todo lo que tiene que ver con el trabajo, las dificultades que hay en el trabajo, tener 2 o 3 o 4 o 5 trabajos para poder llegar a fin de mes, todas las situaciones que vemos a diario de violencia, de deshumanización, el calor, el tiempo inestable, un montón de cuestiones que hacen que el ánimo no sea quizás el mejor, digamos, nos cueste tener en el optimismo. Sí, le puse la radio de stream. Bueno, usted está viendo si anda todo. Bueno, estas cuestiones hacen que estemos, de mal humor muchas veces, que nos cueste por ahí proponer cosas, ¿no? Siempre estamos a la defensiva también. Con la queja constante. Entonces, queríamos un poco tratar la depresión y ver qué tiene que ver con la angustia, con la tristeza, y también vamos a tratar cuestiones como de pronto el odio, que también ha salido mucho en estos días. Claro. Tanto el odio como el amor, y cómo estas cuestiones nos generan sesgos que evitan que podamos pensar o analizar las situaciones de diversas maneras, ¿no? Alguno me va a decir, mira, con todos los problemas que tenemos, ustedes se quieren poner a pensar, y la verdad que hace falta tener cierto pensamiento crítico para poder encarar lo que sigue o lo que va a venir de esta situación compleja que estamos viviendo. Sabemos que en Europa, por ejemplo, están nuevamente cerrando ciudades, o sea que evidentemente son cifras récord, o sea. Claro, entonces este problema evidentemente va a estar por un tiempo prolongado, y bueno, vamos a ver cómo nos acostumbramos a todo eso. Por eso es la necesidad de repensarnos y de pensarnos permanentemente. Exacto. Y bueno, la depresión desde el lugar, vamos a tratarlo con un especialista que es el licenciado Marcelo Domingo, que desde la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de Ayacucho, nos va a contar algunas cuestiones, nos va a definir qué es la depresión, qué es la angustia, y nos va a comentar cómo se transita todo esto, o cómo se intenta transitar, y cómo desde su lugar de profesional él también aconseja, ayuda, trata esta cuestión de la depresión, pero también de la angustia, de la tristeza, que son cosas diferentes, ¿no? Y ver en qué lugar está cada uno, ¿no? Si usted está deprimido, si está triste, está angustiado, o qué es lo que le ocurre. Vamos a escuchar entonces la primera parte. Vamos con la primera parte. Así que está bueno hablar y poder definir, por ahí llegar a la gente como para describir un poco, por lo menos, lo que es este conjunto de síntomas que se denomina depresión. El manual de diagnóstico de las enfermedades mentales habla de la depresión como un conjunto, por eso lo llama el trastorno depresivo, en conjunto de síntomas que está caracterizado por una visión apesadumbrada de la vida, una visión negativa de uno mismo, del entorno y de un futuro también bastante sombrío. Esas tres cosas como con una perspectiva negativa. Y esto se transforma después en sentimientos, incapacidad, de incomodidad, de que uno no
encaja en la familia, no encaja en los grupos, va deteriorando poco a poco las relaciones sociales. Entonces hay signos objetivos que uno los puede ver desde afuera, cuando alguien está depresivo, tiene la mirada depresiva, los gestos, la acción, la voluntad disminuida, bueno, un montón de características, y a la vez la propia persona lo vive como también esto, ¿no? Tristeza, culpa, etcétera, angustia puede ser también. De todo ese marco es lo que describe un poco la depresión, ¿no? Por ejemplo, hay factores que desencadenan. Puede ser que, viste que por ahí hay cosas que uno dice, esto lo puso depresivo, o sea, hay factores desencadenantes, hay situaciones que vos venís bien y de golpe algo te puede generar depresión. Sí, siempre depende de la estructura de la persona, ¿verdad? O sea, porque el mismo hecho puede que uno lo deje depresivo y a otra persona no, incluso se haga más fuerte o madure o crezca o se sobreponga a una situación adversa, mientras que otro el mismo hecho lo pone depresivo, como decís vos. Entonces existen los desencadenantes, pero siempre depende del trasfondo de la personalidad. Entonces es muy relativo decir que hay cosas que de por sí causan depresión. Por ejemplo, uno podría pensar la muerte de un ser querido es algo que te puede deprimir, sí y no a la vez. O sea, depende cómo te encuentres, depende tu estructura, cómo estructuras tu personalidad antes de que te suceda esto, ¿no? Pero bueno, es un tema de debate esto, ¿no? Siempre, porque cuando uno, muchas veces, incluso cuando no hay ningún problema en la vida actual, y uno empieza a estar depresivo. Y existe lo que se llama la distimia o el trastorno distímico, es una depresión en el estado de ánimo que es crónico y que capaz que las personas no se dan cuenta que son depresivos o que tienen este trastorno y van amargando un poco, van haciendo infeliz la vida suya y la vida de los demás, con reproches, con condenas, con enojos, con conflictos permanentes, ¿no? Mucha gente, muchos investigadores, estudiosos de este tema, hablan de una epidemia también, la depresión, una epidemia silenciosa, pero como que existe en todas partes del mundo esto de la cronicidad de un estado por debajo que podríamos estar, un estado de ánimo apagado, triste, culposo, etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? Bueno, la primera intervención que escuchamos de Marcelo con lo que tiene que ver con una depresión distímica y una depresión estructural, ¿no? Él hacía una distinción ahí, bueno, y estos signos, ¿no? De estos síntomas de las personas con depresión que quizás es importante que puedan amigarse con estos síntomas para pedir ayuda, ¿no? Porque poco lo que él decía, ¿no? Por ahí van llenando de tristeza, de amargura, de queja, de malestar los ambientes donde están, ¿no? Porque bueno, una persona que está así, de alguna manera, en los vínculos que tiene, por supuesto que las relaciones, vínculos, las personas que están, los lugares que está, va generando todo este malestar, ¿no? Y no pensarlo desde la culpa, ¿no? A veces esos lugares donde pensamos todas estas cosas, ¿no? Me culpo porque, claro, yo soy un amargado, yo soy un caracúlico, yo soy mala onda. Y por ahí la gente eso lo pone así y no pide ayuda, no busca salir a otro lugar, no busca un psicólogo, no busca hacer terapia, no busca revertir su situación, ¿no? Entonces por ahí a veces esas miradas culpógenas o de ciertas maneras de ver las cosas morales hace que la gente se quede en el mismo lugar, digamos, ¿no? Y no crece la gente, no crecen los que están alrededor. Entonces lo importante de pensar, ¿no? Como si yo tengo estos síntomas, ¿no? Y estos síntomas son muy reiterados y estos síntomas son muy estables en mi vida y en mis ambientes, bueno, algo está pasando, ¿no? Sí, también hablaba de que de pronto no tiene que haber una causa para que haya depresión, que hay diferencias también, digo, hay gente que puede estar simplemente triste o angustiada y no estar depresiva por un hecho, él daba el ejemplo de la muerte, ¿no?
que también puede ser el desencadenante de una depresión, pero también puede ser un hecho que nos genere esto. Y habla de una epidemia silenciosa, o sea, es decir, estamos en una sociedad que evidentemente, trata de que estemos todo el tiempo como felices y pone ciertos, digamos, parámetros para que seamos felices, plenos y exitosos, ¿no? Y al no llegar a esos lugares, a esos parámetros, no poder llenar esas expectativas, también genera que muchas veces estemos deprimidos. Con el fracaso. Claro, estamos todo el tiempo diciendo, bueno, no llegué a hacer lo que quería, no estudié lo que quise, ¿no? Poco lo hablamos cuando habíamos hablado con Marcelo también por la cuestión del trabajo, ¿no? Sí. Habíamos hablado, hay como un mundo que nos pide cosas que a veces son, no digo irrealizables, pero que son difíciles y no llegar a esas expectativas. Claro, y como decía él, si hay personas que tienen una estructura muy de ponerse la vara muy alta o de ser muy afectados por lo que la gente piensa o por lo que la sociedad te impone, esa gente sufre mucho porque uno puede tener una reflexión, pensar y decir, bueno, tomo distancia de esto, de este mandato social de que tengo que ser exitoso, de que tengo que tener plata, de que tengo que llegar a esto. Bueno, vos haces una reflexión y básicamente te ubicás, ¿no? Pero hay personas que no logran hacer esa reflexión y se bajonean y sí, tiene una vida linda, pero no lo logra ver, o sea, porque está queriendo otro tipo de vida, ¿no? Sí, siempre se hace esa reflexión de fuimos felices y no lo sabíamos. Porque a veces uno la está pasando muy bien y está como pensando en algo más, claro. y después cuando mira hacia atrás dice, bueno, la verdad, no sé, decía, quiero salir del secundario, por ejemplo, y después claro. se acuerda del secundario y dice, por favor, quiero volver mañana al secundario, ¿no? Yo pensaba, no sé si coincidirás un poco, el estilo de vida de las redes sociales también, ¿no? Como que constantemente tenemos que mostrarnos que estamos bien, Claro. que la estamos pasando bien, que estamos con amigos, que estamos contentos, compartiendo cosas. Tu vida tiene que estar top Sí, bien arriba. 24/7. Claro, mirá, compartiendo cosas positivas. Se hizo una campaña ATR. Coqui ATR. Bueno, es bueno reírse un poco también. Sí, pero pienso en esto, ¿no? Evidentemente estamos constantemente tratando de llenar ciertas expectativas o demostrar que no estamos ni deprimidos ni mal. No digo que mañana digan, lo escuché a Cristian y bueno, ahora voy a poner, la verdad estoy triste. No digo eso. Sino que es para mí lo que uno ve. Después vamos a escuchar algo que él dijo, perdóname que te interrumpa, con esto de la angustia, que él dijo, viste, que lo vamos a escuchar ahora, de que es bueno dialogar con la angustia y la tristeza porque claro. Y la tenemos que reconocer, si no, no podemos dialogar. Y si todo el día creemos que tenemos que estar bien. No, y que la angustia o la tristeza nos logra llevarnos a un límite que nos hace sacar cosas buenas, que eso también lo dialogamos. Pero quería decir esto, me parece que es un síntoma esto de las redes sociales, estar constantemente arriba, contentos, como decís, ATR, a todo ritmo, ¿no? Es un síntoma, ¿no? Evidentemente queremos esconder algo, me parece. Sí, es la banalización de la vida cotidiana, es la cuestión de vivir siempre en este reality show, digamos, de que tenemos que estar siempre en perfectas condiciones y digamos, y la vida no es así, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es la sociedad virtual de control. Exactamente. Vamos a ir a un temita, sí, ¿le parece? Vamos a un tema. ¿Le vamos a dedicar a Marcelo o no? ¿O no? ¿O vamos sí, este es el que él a ha pedido, porque como dijimos en el programa anterior, vamos a pedirle canciones a los y las invitados. Vamos con Fito Páez. Caminás y escuchás, manejás y escuchás, pensás y seguís escuchando. 95.5 Radio Kit, noticias. Radio. Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. 45.5. Está
Star, salón de belleza, salón unisex, color, mechitas, reflejos, alisado, shock de queratina, botox. Star, peluquería unisex, plastificado, laminado, hidratación, nutrición. Star, salón de belleza, tratamiento para cada tipo de piel, belleza de manos y pies, maquillaje. Star, salón de belleza de Norma Nisola. Nuestro principal objetivo es que te veas muy bien. Llámanos al 3644 57 50 58 y acordamos el turno en el horario que necesites. Star, salón de belleza, en Corrientes 605. Frutería, verdulería, carnicería, pescadería. Naturaleza, San Juan 825, ofreciendo los mejores productos a clientes y amigos. Frutas de selección, carnes y embutidos de primera calidad, pescado de mar, en fiambre, las mejores marcas. Atendemos de lunes a sábados y domingo mediodía. ¡Los esperamos! Frutería, verdulería, carnicería, pescadería, naturaleza. San Juan 825. Nueva Farmacia Belgrano. Más de 60 años al servicio de la comunidad. San Martín 517, teléfono 4-480-215. Envíos a domicilio sin cargo. Consultas por WhatsApp al 36 44 35 49 46 o 36 44 56 36 63. Marroquinería y regalería, perfumes nacionales e importados. Recibimos todas las obras sociales. Cobertura PAMI 100%. Tarjetas de débito y crédito. Perfumes Luxury. Te ofrece excelentes ganancias como líder y vendedor. Perfumes Luxury. Ventas por mayor y menor. Amplia variedad en productos. Fragancias internacionales en calidad premium. Fragancias para niños. Además, exquisitos aromatizadores para todos los ambientes de tu hogar. En el área belleza encontrás cosmética en general, maquillaje y mucho más. Productos de altísima calidad y al alcance de todos. Nos encontrás en Facebook e Instagram como Perfumes Luxury con doble I o al WhatsApp 3644 22 94 89. Sumate al equipo y obtené altos ingresos con salarios fijos a líderes. Consultanos. Perfumes Luxury by Iván. Mercadito Doña Boni, 25 de mayo 627, teléfono 4-480-980. Porque pensamos en usted, le ofrecemos los mejores precios, la mejor calidad. Amplio surtido en carnes rojas y blancas, embutidos de primera calidad, mercadería en general, reparto a domicilio, recibimos tarjeta alimentaria, asignación, débito y crédito. Atención personalizada todos los días del año hasta las 21 horas. Mercadito Doña Boni. Los esperamos. Previsión Guillán, Avenida 25 de Mayo 575. Urgencias 0364 4480 104. 3 salas dilatorias climatizadas. Atención permanente las 24 horas. Unidad de traslado a todo el Chaco. Servicio de larga distancia. Todas las obras sociales. Gestiones administrativas. Previsión Guillán, Avenida 25 de Mayo 575. Fin. Espacio publicitario. Éxito tras éxito en esta temporada Primavera 2020. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Primavera 2020. Esto pa' comerte toda todita, si estás tú, oye. 45.5. Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Radio Kit, Noticias, 95.5 MHz.
Bueno, muy interesante el tema que le dedicamos a Marcelo, gran admirador de Fito. Habremos viajado y escuchado con Marcelo Así que grande. Fito, los Rodríguez, cuando recién salieron los Rodríguez, ¿te acordás? Los Calamaron en no. los Rodríguez. Era pequeño, era muy pequeñín. Escuchaba igual, pero Año cuando 99 nací. te estoy hablando. ¿Cuántos años tenía vos en el 99? Ah, no, escuchaba. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tenía en el 99? 12. 12 añitos. 12, 11. Mirá, 11. vos, qué bárbaro. Nosotros viajamos a Bahía juntos a atender jóvenes, ¿sí? ¿Jugaba al básquet ahí en Bahía o no? La iglesia católica. No, estaba en el tema de la iglesia católica. Y no, pero íbamos por ahí a acompañar jóvenes. Sí, le di unas clases a Ginóbili, pero no me salió bien el pibe. Porque le dije que no se tirara cuando hizo el triple ese y se tiró. Le dije, no te tires. ¿Cuál, el a Serbia? Claro. No, pero no era triple. No importa, Era doble, era doble. Claro. Bueno, pero eso es lo que yo le he dicho. Hacete un triple. Está hablando con alguien que más o menos maneja. Le aviso porque por ahí parece que no, pero manejo bastante. Yo que me quería hacer el basquetbolista, un día me dijeron, me desinfló un día me dice, ¿dónde estaba? Le estaba jugando al fútbol y me mandó un audio riéndose diciendo, vos jugando al fútbol. Claro, porque usted parece más que parece juega que fútbol no, con los libros, pero no, usted también hace deporte. ¿Por qué el que lee no puede hacer deporte? No sé. Gran bueno, tema ese, para otro. No, es esta cosa de le ponemos etiqueta a todo. El que lee nunca habla. Claro, aquel le hace esto, aquel consume tal cosa. Bueno. Pasa. Sigamos. Bueno, el segundo tema, que ahora nos vamos a meter con el tema de la depresión y la angustia, esto que vos decías, ¿no? Cómo amigarnos un poco con la angustia para ver qué nos pasa, digamos, ¿no? Ese vendría a ser el audio 2 que vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Que esa distimia sería algo que tiene que ver con lo químico, con lo neurológico, o tiene que ver con lo noético, con el sentido, con lo, por decirlo así, espiritual, o llamar psicológico más que espiritual? O sea, ¿cómo se arregla? Porque ahí también pasa el tema esto de la medicación, ¿no? Esto de decir, bueno, te entran, un psicólogo no, pero por ahí un psiquiatra te agarra y te medica, pum para arriba y parece que se solucionó el problema. Bueno, en realidad es cierto que cuando uno está depresivo faltan ciertas sustancias químicas en el cerebro, esto por estudios, digamos, que el cerebro, el organismo no las produce. Entonces cuando uno estudia ese cerebro depresivo, por decirlo así, detecta que faltan tales sustancias. Entonces, claro, desde la ciencia médica dice, bueno, a ver, el origen de la depresión es la falta de tal sustancia. Que tampoco es una respuesta, porque, a ver, capaz que como resultado de problemas psicológicos, espirituales, de la voluntad, relacionales, sociales, con el tiempo hace que el organismo no produzca esa sustancia química, ¿se entiende? No es una causa en lo que está manifestando la ciencia médica. Ahora, sí es cierto que si una persona está muy depresiva y yo le doy un medicamento, o sea, esa sustancia que al cerebro le falta, posiblemente esa persona recupere el estado de ánimo más normal. Son drogas muy efectivas, los antidepresivos, son muy eficaces y eficientes. Muy recomendables. O sea, son recomendables y no todos los casos. A ver, porque acá, claro, está el juego entre lo psicológico y lo médico, ¿no? ¿Quién tiene la preponderancia y cómo ayudamos a una persona a poder salir de la depresión? Nosotros desde la psicología decimos que la angustia muchas veces es la motorizadora de los cambios. Sentir angustia es la que me moviliza para buscar respuestas, para buscar soluciones, me lleva a ir al psicólogo, me lleva incluso a buscar un amigo para charlar, o charlar con quien tengo que charlar para resolver el problema que tengo que resolver. Pero la angustia es la que me mueve. Si yo la angustia le pongo un tapón, que sería la medicación, posiblemente yo me sienta mejor, pero no haya hecho nada para cambiar la situación que me tenía angustiado, ¿se entiende? Sí. Entonces, por ahí los médicos, los psiquiatras, son muy propensos, claro, como conocen la eficacia y la eficiencia de las drogas, puesto que lo van a levantar enseguida el paciente administrándole esa droga. Claro. El tema es que por ahí no sabremos, capaz nunca, si ese paciente tenía que emprender nuevos cambios, tomar decisiones, irse de donde estaba, pegar un portazo o echar un grito al cielo. O sea, y capaz que esas son de las cosas que a veces hace falta para destrabar una persona que está pasando por una... ¿Cómo me interesó mucho esto que decís de la angustia? Como un terapeuta
ayuda a la persona a llegar a esa angustia, ¿no? Porque yo digo, todos queremos, me imagino, los que básicamente queremos la salud mental, todos queremos saber qué nos pasa, ¿no? Pero hay muchos mecanismos que hacen que no podamos ver lo que nos pasa, por algo nos enfermamos, ¿no? Claro. ¿Cuál es el arte del psicólogo ahí para que no le tengamos miedo? Porque la angustia es una palabra que yo creo que mucha gente, primero que la relaciona con la depresión, me parece, o con la tristeza, con el bajón, y después una palabra que genera mucho miedo, ¿no? Porque la angustia es una cosa que parece profunda, pesada, ¿no? Difícil de llevar. ¿Cómo hace un psicólogo para sí, que bueno, algunos toman la angustia como una señal del organismo, de un malestar, puede ser enfermedad orgánica, hasta una ruptura amorosa, duelo no hecho, o sea, puede ser algo desde lo corporal a lo espiritual, toda la variedad. El organismo psíquico responde con angustia, ¿no? Según algunos estudiosos, la angustia es el único sentimiento que no engaña, mientras que todos los demás sentimientos pueden llegar a engañar, tristeza a veces engaña, el amor muchas veces engaña, el odio también engaña, a veces el amor o no correspondido o dolido, entonces se transforma en odio, pero en realidad es amor. Bueno, todos los sentimientos tienen su doble cara, ¿no? Una doble faceta, que puede ser que yo sienta algo que en realidad resulta ser lo contrario, ¿verdad? Claro. Ahora la angustia no, la angustia cuando se presenta es inconfundible incluso, porque hasta la sentimos en el cuerpo, como opresión en el pecho, dificultad para respirar, necesidad de inspirar el aire que parece que nos falta, digamos, ¿no? Bueno, esto es angustia. Y nosotros los seres humanos desde muy chicos nacemos, empezamos a experimentar esa angustia, entonces tenemos miles de técnicas como para esquivarla, no verla, ocultarnos de ella, evadirla, evitarla, huir, bueno, mil cosas, y cuando más grandes nos hacemos, más capacidades tenemos como para no... Eso es lo que se llama educación, digamos. Muchas veces la educación consiste en ayudarnos a no sentir esa angustia. Lo que pasa es que, claro, que la angustia es, por más que yo reprima, huya, o lo que sea, va adentro conmigo, ¿verdad? Y en algún momento uno se enfrenta a ella, y entonces ahí es donde tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir? Nosotros muchas veces aconsejamos hasta emprender un diálogo con ella, decir, a ver, ya que estás acá y que sos mi compañera, que no me dejás, a ver qué querés, ¿no? Y posiblemente quiera lo mejor para nosotros también, o sea, una señal de que los cambios que tengo que emprender van a resultar en un bien para mí. Pero bueno, como siempre vivimos disparando, somos muy temerosos y tememos lo peor, y la angustia tiene mucho de sabor a nada, o a muerte, o a pérdida, ¿no? Entonces, claro, es lógico que uno le dispare a todas esas realidades, porque no es fácil enfrentar las pérdidas, las muertes, la nada, son cosas complejas que requieren mucho valor. Y la angustia es la que nos avisa siempre que algo de eso puedo tener que llegar a enfrentar. Bueno, me encantó esta parte, ¿no? Donde habla de amigarse con la angustia y poder empezar a interpretar que es una aliada y una amiga de uno que le está diciendo no estás bien, ¿no? O sea, nosotros por ahí a veces nos agarramos contra la angustia, la reprimimos, la negamos, la escondemos, la evadimos, y por ahí andamos lejos de esa angustia, no queremos dialogar porque no le tenemos miedo, digamos. Cuando yo hablaba de la educación, lo quiero aclarar porque digo, a veces el sistema educativo, la educación en general, de los padres, de la escuela, de todos los deportes incluso, nos llevan a estar lejos de lo que nos pasa y de lo que sentimos. Y algo que por ahí incluso nos pasa a los varones, que se nos hace muy complicado encontrar personas o otros varones para hablar de lo que sentimos, de lo que vivimos. Por ahí nos juntamos tenemos un montón de momentos donde nos juntamos a pasar el momento y está muy bueno, ¿no? A tocar la guitarra, a charlar de política, a charlar de fútbol, a comer un asado, a contar chistes, lo que sea, que está muy bueno porque es recreativo, pero a veces no sabemos cómo empezar a hablar con un amigo, con alguien que queremos, de lo que sentimos, ¿no? De lo que nos está pasando, de lo que nos hace sufrir, de las preguntas que tenemos por ahí, o de las cosas que no nos salen bien, que no podemos resolver, o de las cosas que se repiten en nuestra vida y no sabemos por qué. Aunque un amigo por ahí no sea un psicólogo, pero sí va a ser alguien que nos va de alguna manera a hacer una devolución, a escuchar, a contener, y quizás
nos dé la posibilidad de encontrar alguna verdad que no estábamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que la educación emocional, que es parte de la ESI, es muy interesante que podamos nosotros los docentes amigarnos con la ESI, porque tiene que ver con esto, con aprender a reconocer. Fíjate lo que decía este psicólogo, ¿no, Marcelo? El amor, el odio son sentimientos que te pueden engañar, ¿no? La angustia no engaña, digamos. Claro, el odio, esto lo quería traer aparejado a lo que muchas veces nosotros vemos en las opiniones que vemos en la realidad, en las redes sociales, o cómo el odio y el amor también nos da un sesgo para que podamos dilucidar las cosas, ¿no? Lo que decíamos al principio, a veces el odio o la negación o el prejuicio nos niega por ahí a poder tener otros puntos de vista que nos puedan enriquecer. Y el amor también nos hace, a veces, digamos, que nosotros todo lo veamos todo bien, ¿no? Justifiquemos todo y, digamos, no veamos las cosas que por ahí... Nos distorsiona la mirada. Exacto. Entonces también pensar un poco desde ese lado. Cuando emitimos una opinión, cuando de alguna manera nos llega alguna información, cuando tenemos que analizar alguna situación de la realidad, cómo la estamos analizando, desde el amor, desde la simpatía por algo o desde el odio por algo. Y ahí podemos encontrar algo interesante, ¿no? Porque hoy también el debate, la discusión, tanto ideológica como de cualquier tema, ya prácticamente de cualquier tema, te diría hasta de, no sé, hasta de fútbol o de lo que sea, está muy muy aceitada por el odio, y eso también es algo que se le está tirando nafta a eso, ¿no? Al odio y a llegar a las emociones de la gente. Y cuando vamos con las emociones no pensamos, ¿no? Exacto. No pensamos. Yo me quedo con la cuestión de que la angustia siempre está tirando un dato certero, ¿no? O sea, los demás sentimientos van, vienen, te pueden tirar cosas que te ayudan, que no te ayudan, que podés hacer el novio con el amor, podés hacer el novio con la tristeza, ¿no? La angustia te está tirando un dato de que no estás bien y que estás necesitando ayuda. Eso es lo que a mí me parece que es importante. En orden a esto que hablamos de la depresión, ¿no? Tener claro que cuando uno siente angustia varios días de la semana, varios momentos del día, está sonando la chicharra, ¿no? Pida ayuda, hable con alguien, ¿no? Dígale a alguien cómo me ves, cómo te estás percibiéndome, che, vos me ves bien. Pida ayuda, ábrase, dialogue, todos tenemos problemas, todos pasamos por cosas difíciles, entonces es muy importante que sepamos, ¿no? La angustia no miente, digamos, ¿no? Sí, la angustia, si no estoy mal, es también un origen de la filosofía, de hecho. Sí. Es decir, una situación límite nos lleva a que se nos ilumine algo y podamos descubrir alguna cuestión, ¿no? Está el asombro, está la duda. Exacto. Y está las situaciones límites o la angustia. De hecho, él nos va a contar ahora un poco y lo dijo, que la terapia también es una manera de hacer filosofía, porque es preguntar, es habilitar la pregunta, y la pregunta es muy terapéutica. Totalmente. Y en eso la filosofía y la psicología, por eso se debaten a ver quién es la dueña de... Incluso hay que ser niño también un poco. Sí, totalmente. Preguntar todo el tiempo, ¿por qué? Y jugar con eso, aprender a jugar con uno para poder salir de los lugares comunes, ¿no? O de los lugares que uno cree que tiene que estar, ¿no? Las personas, por eso la creatividad tiene que ver con el juego, y las personas más ricas en su personalidad son personas que saben jugar, que saben crear, y eso significa otra perspectiva, animarse a más, hacer medio una locura, una mirada loca. Claro, te dicen que estás loco, claro. Mira, está loco, es un nene, claro. Se comporta como... Bueno, la verdad que el que está más cuerdo, claro, está más cuerdo de todo. Exactamente. El cuarto tramito, que muy bien segmentaste, Cristian, habla Marcelo. El tercero, perdón, se trata de cómo se sale de la depresión, ¿no? Un poco de eso le preguntamos y de eso vamos. Sí. ¿Qué le dirías a las personas por ahí que se van del psicólogo y dicen, no, empezamos, nunca llegas, me escucha, no me dice nada, me cansé porque no hablo yo y él me mira? ¿Qué le dirías a una persona que por ahí vos sabés que
estaría bueno que siga haciendo terapia y no va porque no tiene paciencia, digamos, ¿no? Hay distintas escuelas de psicología y hay algunas que se prestan más a la escucha que otras y que tienen la escucha como algo preponderante, ¿no? Sobre todo para que el que hable y se escuche a sí mismo sea el propio paciente, ¿no? Todas las teorías psicoanalíticas se basan en esto, ¿no? En decir, bueno, a ver, el que tiene que hablar, preguntar y responderse es el propio paciente. Y el terapeuta está como acompañando el proceso mediante el cual el paciente se va autodescubriendo y sobre todo se encuentra consigo mismo y con lo que desea, ¿verdad? Entonces es lógico que esto requiera mucha paciencia y saber en qué consiste esa terapia, ¿no? Si es psicoanalista. Por ahí también es deber del psicólogo decirle que esto va a ser así. Claro. Porque a veces, claro, los pacientes arrancan sin saber que la teoría es psicoanalítica, entonces va es mejor que lo sepa. Y hay otras teorías que son las teorías cognitivo-conductual, que es más activo el psicólogo, con preguntas, con trabajos, con tareas para la casa, con algo más concreto y conciso. Y bueno, eso cambia bastante lo que es esta mención que vos hacés a algunas teorías psicoanalíticas, ¿no? Que son distintas y para algunas patologías sirven una, o para algunas personas se acomoda mejor una terapia y para otras personas otras. Algunos pueden comulgar o sentirse ayudados más por el psicoanálisis, claro, y otros por la teoría conductual, ¿no? Marcelo, de la depresión se sale, porque viste, por ahí vos decís, bueno, nosotros somos todos neuróticos, la neurosis nos acompaña desde que nacemos que morimos y somos neuróticos, los psicóticos también, pero por ejemplo la depresión, ¿uno sale de la depresión? O viste que por ahí, y acá ya me voy a meter un tema que lo relaciono con la depresión, que es el alcoholismo. Viste que por ahí muchos de los alcohólicos son más depresivos que alcohólicos, digamos, y que al tratar la depresión dejan el alcohol. Y hay algunos alcohólicos que son alcohólicos, digamos, ¿no? Y se meten en la depresión de tanto alcohol que le meten al cuerpo. Pero ¿se sale de la depresión o es algo que a veces hay que soportar, hay que convivir? ¿Cómo lo ves vos como terapeuta? Bueno, acá también varía de acuerdo a las corrientes psicológicas, ¿no? Entonces yo te diría sí y no, de acuerdo a qué perspectiva, ¿no? El psicoanálisis habla del duelo. Freud tiene un artículo muy interesante de duelo y melancolía. Se llama la melancolía sería la enfermedad y el duelo sería como algo normal, ¿no? Duelo por las cosas que uno pierde, sea la juventud, el trabajo, la energía vital, una persona querida, la patria. O sea, uno hace un duelo, que es un proceso mediante el cual yo me voy despidiendo, me despido y acepto la realidad de que lo que antes estaba ya no está, ¿no? Este es un duelo. Ahora, la melancolía encierra otras características que hablan de una patología. Y ahí es donde Freud se puede identificar eso, melancolía como la depresión para el psicoanálisis, ¿no? Y esa melancolía o esa depresión desde el psicoanálisis, cuando es así, tal como se describe, es muy difícil cambiarlo porque entra dentro de lo que se llama la psicosis para el psicoanálisis, que son patologías que no tienen cura, tienen tratamiento, pero que no tienen cura. Entonces, hay depresiones, por eso ante la pregunta tuya, hay depresiones que no tienen cura, porque incluso son psicóticas, hay algo de delirio. Pensemos, vos mencionaste el alcoholismo, pero el alcoholismo más una depresión crónica, muchas veces nos encontramos con gente que delira o por celos, o delirios de grandeza, o algún delirio que, como está estructurado en su personalidad, a veces solamente los que están alrededor pueden pesquisar, digamos, ese delirio. Pero bueno, estamos hablando de algo que no va a tener cura. Por ahí tiene un tratamiento, por ahí con medicación, con terapia, uno puede sobrellevar esa enfermedad sin lastimarse ni dañar a los demás. Pero va a seguir siendo un depresivo. FM 95.5. Bueno, interesante, ¿no? Las depresiones psicóticas, que son depresiones que ya tienen que ver con la estructura de la personalidad, donde la persona va a tener que convivir siempre, porque el psicótico es una estructura de personalidad que no se cura
Claro. Sino que está encuadrado en una forma de patológica que puede vivir mejor, lo más adaptado posible. Y la depresión más, la otra depresión que no es psicótica, la neurótica, que sí tiene que ver con un acompañamiento, un tratamiento, y ahí también hablaba mucho de esto de cómo se acompaña justamente a que la persona no quede estancada en la angustia, en la tristeza, y bueno, todas esas cuestiones, los hábitos y todas esas cuestiones que ayudan a salir de ese lugar, digamos. Sí, un poco también como, y volviendo a lo que hablábamos antes de este segmento, yo creo que también por ahí no se pide ayuda porque es raro, ¿no? Tenemos como ese miedo a decir, bueno, me siento mal, estoy angustiado, Claro. tengo ansiedad, Sí. estar depresivo, digamos, llegar a la conclusión de que uno está en ese trance y es complicado, ¿no? Y también esto que comentaba él de como que queremos esa cura milagrosa, mágica, cuando Claro. vamos al especialista, y que él muchas veces con estas preguntas para que nosotros nos escuchemos y tratemos de ver dónde estamos parados, cómo podemos resolver eso, porque a veces está en nosotros poder resolver esta cuestión. Sí, A veces no, como vos bien explicabas. Sí, pero también esta cuestión de si a veces, por eso yo le preguntaba de los tiempos de la terapia, porque me ha pasado que muchas veces yo he acompañado gente, le decía anda a terapia, y volvía al mes y decía no, pero el psicólogo no habla o no me habla, me escucha nada más, Claro. no me dice nada, me siento incómodo, me siento incómoda, y por ahí, por eso quizás esta pregunta que dice Marcelo, para poder compartirlo hoy también, de lo importante que es bancarse esa frustración del silencio, porque a veces uno, si no sabe ni siquiera a veces hablar con su pareja o con sus amigos, con alguien, o con con su novio, novia, qué sé yo, de ir a hablar con un desconocido, y encima que el desconocido por ahí te mire un rato y haga el silencio Claro, terapéutico, que se claro. llama, claro, Sí. porque te deja el silencio para que vos Continúe. claro, te queda, ¿viste? Porque es el psicoanalista, ¿no? Se queda para que vos la incomodidad te saque, te siga sacando. Y la gente no se banca eso. Fíjate vos la incapacidad que tenemos para el silencio, que cuando estamos con alguien y hace silencio nos pone incómodos. Y esa incomodidad el terapeuta la usa para que vos puedas seguir asociando y relacionando lo que te pasa y puedas decir más cosas. La gente a veces se inhibe más, se bloquea más, le da más miedo, entonces dice no voy más, me sentí re incómodo, no dice nada, es una momia. No es una momia. Por eso él decía, Claro. importante que el psicólogo le aclare a la gente, mirá, yo no voy a hablar cuando vos haces silencio, yo te voy a hacer preguntas a veces, pero acá el que tenés que hablar sos vos, digamos, porque el que tenés un problema sos vos, y vos tenés que buscar la solución. Y es que yo lo relaciono, digo, es como hablar solo, Claro. que en algún momento era como que era raro, digamos, vos hablabas solo, o había gente que hablaba sola y es como, estás loco, no hables solo que estás loco. Después se descubrió que era muy terapéutico poder hablar solo, poder interpelarse, y también no nos bancamos esto de justamente a veces estar con nosotros, ¿no? Que la incomodidad de estar con uno mismo, con una misma. Es difícil, y a veces también buscamos esto de estar constantemente rodeados de gente, estar aturdidos. Nos cuesta mucho, es muy difícil estar con uno mismo. Porque quizás está la amiga angustia esperándonos allá en el fondo, Y tranca, tomándose un whiskacho y diciéndonos... Sí, nos va a incomodar, claro. Es más fácil estar hablando con un amigo y tomando algo que ir a hablar con la angustia, que la angustia nos va a dar unos sopapos, ahí, nos va a tumbar en el piso, y no queremos eso. Entonces le escapamos. Pero bueno. Sabemos que está ahí, pero no la queremos. No queremos saber nada. Actitudes depresivas. Estuvimos charlando con Marcelo un poco sobre cuáles son las actitudes depresivas. Vamos a escuchar el audio 4. En cambio, otras depresiones que tienen que ver con cómo yo respondo ante situaciones adversas, y por ahí respondo con un estado de ánimo depresivo porque me acostumbré o me habitué, ese hábito de mirar negativamente la realidad, la vida, las demás personas, soy desconfiado. Entonces tengo un hábito de mirar así, de que mis lentes para mirar la realidad sean esos, pero bueno,
puede cambiar con hábitos contrarios. Sobre todo acá sí la terapia es importantísima porque para incorporar esos hábitos sanos a mi vida necesito que alguien me ayude a ver. ¿Qué le decís? A tener 10 buenos pensamientos durante el día. ¿Cómo haces para sacar una...? Claro, bueno, siempre que uno ve negativo todo, algún grado de distorsión tiene que tener en la mirada. Porque no todo es negativo. Incluso lo más negativo tiene su parte positiva. Esto es algo que es sabido por todos. El tema es que el depresivo siempre va a tender a amigarse, o a enamorarse, entre comillas, de lo negativo, de la parte negativa, de lo que falta, de lo que no está. Entonces siempre es desesperante su mirada sobre la realidad, ¿no? Además que también la persona depresiva por lo general experimenta un derrumbe del mundo interno que lo proyecta hacia afuera. Entonces, si adentro mío todo es un desastre, entonces como eso no lo puedo controlar, por ahí sí puedo controlar y criticar el desastre del mundo afuera. Entonces me pongo a criticar los gobiernos, el intendente, el albañil que me hizo un trabajo. Critico todo, o sea, el mundo es una porquería, mi mujer es una porquería, mi marido es un desastre, mis hijos son... O sea, como proyección de mi estado interno, ¿entiendes? Porque se me derrumbó el mío y entonces todo lo demás se tiene que derrumbar. Es más, la persona depresiva no solamente va a describir el mundo como algo negativo, sino que va a hacer cosas para que el mundo sea negativo. Para que sea como piensa que es. Exactamente, como siente que es él. Claro. ¿Se entiende? Entonces, vamos a suponer, un compañero de trabajo, es fácil detectar a un depresivo. Aquel que está buscando quilombo permanentemente, o aquel que no se da cuenta, incluso aunque lo haga con humor, que lo haga con ironía, con cierta chispa, pero hay personas que continuamente están trabando y poniendo palos en la rueda a todo. Bueno, esa persona es depresiva y en realidad no hace más que proyectar lo que él siente adentro, ¿verdad? Entonces, volviendo a mi pregunta, esas personas sí pueden aprender hábitos distintos, ¿no? Incluso ser más objetivos. La teoría cognitivo-conductual es muy interesante porque habla de una tríada, como de 3 cosas, 3 patas como que tenemos. Los pensamientos, los sentimientos y las acciones, que están interrelacionadas, por supuesto. Pero lo importante son los pensamientos. Entonces, si yo pienso mal, voy a sentir mal. Si siento mal, voy a actuar mal. Y ese actuar mal me va a confirmar el pensamiento que tenía. Radio Kit, noticias 95.5 MHz. El derrumbe de lo interno lo proyecto en lo externo, ¿no? Enamorarme de lo negativo. Son todas expresiones que nos pueden ayudar un poco a entender un perfil de una persona, compañero, amigo, hermano, alguien que está viviendo con nosotros, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, bueno, cuando vos ves que alguien está de alguna manera enamorado siempre de lo negativo, cuando recién termina la casa y dice, sí, pero me falta la vereda, sí, bueno, claro. Che, pero recién terminaste la casa, sí, pero me falta la vereda. Sí, Bueno. esa falta de saciedad, ¿no? De Sí. nunca llego a tener lo que quiero y no mirar lo que uno tiene. Digo, evidentemente el lente de esa persona tiene una distorsión importante. Yo pensaba mucho en esto Obviamente que hablamos de lo anímico, ¿no? Pusimos este ejemplo de lo material, claro. pero estamos hablando de lo anímico. Sí, miraba ese ejemplo de también cuando alguno piensa una persona que está constantemente haciendo humor o haciendo algún tipo de chiste, ¿no? Claro. Pero con cierto sarcasmo, ¿verdad? Y Claro. que uno dice... Yo lo miraba mucho en el... hostil, medio violento. Claro. ¿No? Lo miraba mucho en este nuevo tipo de humor, ciertamente bastante nihilista, que es el tema del meme. El meme es muy así, muy destructivo, ¿sí? Es muy sarcástico, pero por la imposibilidad de poder mejorar las cosas o cambiarlas de alguna manera. Pedro Saborido decía que el humor que se ve, Pedro Saborido, guionista y humorista también, sí. El humor que se ve últimamente es por esa incapacidad. Digo, no nos reímos para alegrarnos, sino nos reímos para tapar esa imposibilidad de poder cambiar un poco las cosas. Entonces también es una señal, digo, este tipo de humor que sea... Claro, porque el humor del meme es
caricaturizar algo que queda ahí y que no tiene la posibilidad de revertirse, transformarse. Sí, y no hay una profundidad muchas veces, no digo que en todo, No. pero generalmente no hay como una profundidad. No, tampoco todos los memes son... No, pero generalmente es hacer un chiste de burla, de sarcasmo. Descalificador. Que descalifica y es un humor que es que justamente cuando uno lo condena dicen, bueno, ya no dejan decir nada. Porque evidentemente es alguien que está proyectando a través de ese supuesto sarcasmo, ese supuesto humor de, bueno, me quise expresar de alguna manera, está proyectando ese pensamiento negativo. Sí. Bueno, es violento y patriarcal también, ¿no? Muchos de esos memes tienen que ver con este humor cuestión. como que no es el sarcasmo fino, No. que uno piensa, bueno, hay cierta inteligencia en eso, no. No, para sino nada. es tratando de herir susceptibilidades y como bien decía Marcelo, bueno, yo me siento mal, entonces todo el mundo se tiene que sentir mal. Exacto, el mundo es como yo lo siento. Y esta tríada que decía de sentimiento, pensamiento y acción. Y lo importante de lo conductual, por eso lo importante de lo terapéutico, pues yo decía, ¿para qué sirve la terapia para un depresivo? Porque el terapeuta te puede ayudar a empezar a tener pensamientos positivos, por eso sentimientos positivos y acciones positivas, ¿no? Esto de la transformación un poco interior de la persona a partir de esta tríada que es regenerativa, digamos, ¿no? Sí. Decir, podés salir de ese lugar, no necesitas quedarte. Aclaremos que no es esto de me levanto a la mañana un día y digo, hoy va a ser un día hermoso. No sé si es tan así, ¿no? Porque también hay gente... No, nada que ver. Porque lo van a confundir con este tipo de pensamientos así, el emprendedurismo mal entendido, ¿no? Piensa en positivo y vas a lograr... La verdad que uno... Si piensas va a salir, si piensas que el sol va a salir, sí, una tormenta de 3 días. Sí, te vas a comprar un auto pensando en positivo. La verdad que no, hay que hacer un montón de otras cosas también. Digo. Pero sí dejar, como bien decía, no todo es negativo, no todo es positivo tampoco. Es decir, empezar a empezar a sacarse ese velo un poco de la negatividad o de cualquier cosa. Digo, no todo es completamente blanco ni negro. Y las últimas dos intervenciones de Marcelo van a hablar de esto, de esto que estás diciendo, ¿no? Porque es decir, cómo la psicología sirve para transformar la persona y la sociedad y no para adaptar la persona a la sociedad y a su enfermedad, ¿no? Porque eso es muy importante también, esto que estás diciendo, que no, yo soy mi propio terapeuta, ¿no? Esta cuestión muy nice, así de, sí, ¿no? Yo me voy a sanar, yo tengo el yo sanador adentro. No, a veces necesitas pastillas, medicación, psiquiatra y necesitas un terapeuta 1 o 2 veces por semana para que te ayude a entender lo que te pasa. Claro. No es cuestión de, ay, no, sí vi una postal, me saqué una foto, una selfie en el Paraná y ahora mi vida va a ser un río. No. Claro. Hoy pensé que iba a vender 30 docenas de empanadas y por eso lo voy a conseguir. Vender. Claro. Sí, y salí y no vendé ni una docena. Sí, pero bueno, no importa, el día sigue y qué sé yo. Claro, y comí empanada 3 semanas. Por lo menos no pasé hambre. Claro, algo así. Mirá cómo se ríe el bebé. Le hice reír al bebé. Sí, no, porque por ahí, no es, como bien vos le preguntabas, Marcelo, no es tan sencillo como decir me levanto y tengo pensamientos positivos. No se trata de eso, pero sí entender en un momento decir, pero yo estoy viendo todo mal. Y no puede ser que esté todo mal. Por más que también te lo proyectan y te proyectan todo malo, esto es lo que se viene también, lo que comentábamos con él, que te proyectan que todo está mal. Claro. Eso también uno tiene que ver ahí, bueno, me están diciendo que todo es un desastre, que todo está ardiendo. Pues si nosotros decimos, ¿por qué la gente está tan mal? Bueno, porque hay todo un bombardeo de aprender la tele, de la radio, lo que sea, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana, hasta las 10 de la noche, te están tirando. Más allá de todo lo que dijimos al principio, ¿no? El calor extremo, el corte de luz, falta de agua, falta de dinero, hay un montón de situaciones. Capacitaciones de conectividad en las escuelas. También, hermosas reflexiones. Sí, cosas. Bueno, más allá de todo esto, hay que saber analizar cada... Está bien, perfecto. Hay que analizar cada una de estas situaciones, ¿no? Y verlas con una lupa que nos permita poder desmenuzar todo. No es negar la realidad, es ver cómo traduzco esa realidad, cómo medio esa realidad para que no me aplaste, no me angustie, no me... Entonces vamos a la quinta parte que tiene que ver con la depresión en la sociedad.
Yo te iba a preguntar si eso es explotado, hay mucha mala onda en la sociedad en general, o sea, tenemos este problema de pandemia, pero también, bueno, todo lo que trae aparejado, crisis económica y todos los problemas a los que no podemos salir, viste que todo se junta y estamos como súper negativos y eso es explotado por sectores políticos, por sectores comerciales, ¿no? O sea, y también creo que hay un negocio en tratar de tenernos de alguna forma tristes, todo el tiempo depresivos, como para manipularnos un poco más. Cuando te tienen como triste siempre, te manipulan mucho más fácil. Aunque sí coincido con vos que bueno, que a veces la angustia nos hace sacar, no sé, las mejores canciones, las grandes obras salen de literarias, digamos, salen de momentos de angustia, de momentos donde, no sé, estábamos al límite. Coincido plenamente con vos. Coincido también en que si nos mantienen depresivos, alguien se va a beneficiar seguro porque el depresivo funciona un porcentaje de su personalidad, no es lo creativo que podría llegar a ser, como no tiene alegría, las cosas las hace apesadumbradamente y entonces eso repercute en una baja autoestima, entonces con baja autoestima es mucho más manipulable una persona. Entonces yo creo que mucha gente se podría beneficiar y de hecho se beneficia cuando largan esas críticas a veces sin ton ni son, ¿no? Crítica de la cuarentena, crítica de esto, crítica de los médicos, o sea, vivimos criticando y por ahí es lo que decía al principio, no hacemos más que proyectar desastre interno, y en cambio el que intenta alegrar o ver algo de optimismo también proyecta su personalidad, su alegría la proyecta hacia afuera, entusiasta porque se mete, colabora, emprende cosas, ahí tenemos los dos tipos de personalidad, ¿verdad? Interesante. Yo lo que me quedo pensando también es la cuestión de cómo destrabar, ¿no? Viste que a veces decimos, cuando conocemos a alguien que está en una situación de tristeza, de depresión, decimos, tiene que hacer el clic, tiene que tocar fondo. ¿Hasta qué punto eso un psicólogo lo ve, lo avala? Un psicólogo también sabe esperar los procesos de esa persona que por ahí necesita por ahí desquiciarse en la angustia o en el pesimismo para hacer pie o busca que se choque con el piso más rápido. ¿Cómo es eso? Viste que por ahí nosotros los comunes, los mortales, decimos, bueno, ya va a caer, ya va a caer la ficha, ya va a hacer un clic, todavía no lo ve, no se ve cómo está. No sé si se entiende la pregunta. Por ética tenemos la obligación de tener un respeto absoluto y total por la persona del paciente. No podemos imponer nuestra visión y solamente nos manejamos con la visión que el otro nos manifiesta de sí mismo. Por supuesto, en esto uno por ahí puede vislumbrar unas cuestiones que puede ir adelantando en forma de preguntas o de situaciones, de cómo actuaría, pero todo como para que le refleje al paciente lo que por ahí él es. Y como decís vos, hay veces que tardan mucho los pacientes porque por ahí son muy fuertes las resistencias a asumirse propia realidad, ¿no? Y estas resistencias vienen por engaños y autoengaños. En la educación se nos engaña muy bien, se nos hace creer los malos son los otros, que los buenos son los que se peinan delicadamente, que la gente decente es la que usa traje y corbata. O sea, la educación nos engaña con todas esas cosas, entonces después es difícil pensar lo contrario, ¿no? Por ahí capaz que yo a alguien que despreciaba, el que me puede ayudar realmente y me va a dar una mano. O sea, deconstruir lo construido es muy difícil, ¿no? Entonces, los pacientes vienen con eso construido, entonces deconstruir, además yo tampoco tengo autoridad como para deconstruírselo porque se me antoja, que no coincido con él, eso está fuera de nuestro alcance. Entonces, con respeto y mostrar o ayudarle a que pueda ver, bueno, alguna de sus contradicciones, ¿no? No mucho más que eso, por eso a veces las terapias son duraderas, ¿no? A veces la gente va por un problema concreto, en algo está inhibido, en un síntoma, acá mete síntomas. Claro, resulta que el síntoma viene de estas construcciones que uno tiene, que si no está dispuesto a abandonarla, bueno, ahí también se juega la ética nuestra, decir, mira, yo he visto que vos no estás dispuesto a los cambios y la terapia es revolucionaria y apuesta a los cambios permanentemente, entonces no te puedo robar la plata, vos no vas a cambiar, bueno, hasta mañana, o busca otro terapeuta, pero uno puede excusarse de atender a alguien que no quiera cambiar. Estación favorita. Primavera única. No pienso correr.
Primavera de éxitos. Subí el volumen y viví tu estación. 45.5. Interesante, ¿no? La terapia es revolucionaria y es transformadora. Es interesante escucharlo de un psicólogo porque quizá a veces siempre se tiene la idea de que el terapeuta en realidad te deja nomás que vos te adaptes, que al síntoma, que te acostumbres a estar como estás. Sí, Y tómeselo con calma, Sí. no piense mucho, no. Sí. Sí, deje que las cosas pasen, preocúpese por usted nomás, digamos. Claro. Que Y- muchas veces pasa, ¿no? Que en vez de decirte, mire, cambie, usted está haciendo mal esto, Claro. incomodarte un poco para que vos te des cuenta. Que él decía, obviamente, del psicólogo siempre te lo hace desde la pregunta, nunca te va a dirigir con un consejo, ni sino desde una pregunta, te va a posicionar o te va a hacer mirar las cosas de otra manera, te va a hacer una sugerencia, o te va a preguntar si realmente lo que sentís, ¿no? Cuando él decía en un momento que hay gente que dice, no, yo soy un estúpido, pero ¿por qué pensás? No, y porque así me sentí siempre. Bueno, pero siempre cuántas veces. Y entonces con la pregunta el psicólogo te va ayudando a desnaturalizar y a desentrañar eso que decís para sentirte y ponerte en un lugar, digamos, ¿no? Que puede ser el de esconderte, el de reprimirte, el de no solucionar tus cosas. O decir, no, sí, siempre estas cosas son así, no, yo siempre voy a terminar lo mismo. Estas cuestiones que nosotros decimos sin darnos cuenta, como se dice inconscientemente, y el psicólogo de a poquito, con una pregunta, con otra, va transformando esa situación tuya y te va ayudando a empoderarte, a deconstruirte, a pararte desde otro lugar, ¿no? Y, como él decía un poco, todo eso que te viene de lo social, toda esa merda que te viene de lo social, Claro. Condicionamiento, educación, ¿no? De cosas, de mandatos de tus viejos, ¿viste? Cuestiones que te impusieron, que Claro, esa persona está bien vestida, seguramente no te va a mentir o no te va a... Claro, cuidado con los negros, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Yo he escuchado en mi casa que me han dicho eso, ¿viste? Y es duro reconocerlo, pero me lo han dicho, ¿viste? Sí. Mira, Familiares. ni se baña ese, ¿no? Claro, Mira cómo ¿viste? se viste, Sí, la sí. ropa que usa debe ser un desastre. Claro, Una claro. cuestión así. A veces la gente que por ahí nos vende estos discursos, nos vende... Sí, son nuestros seres queridos, ¿viste? Y no por eso son una mierda, simplemente que lo hacen desde una construcción social personal. Y bueno, y vos venís con todo eso. Sí, por eso decía, como bien lo planteaba allí Marcelo, también dudar un poco de eso, de cuando todo te viene mal desde los medios, desde el discurso también predominante, porque uno también cuando habla con amigos, colegas, gente conocida, también siempre es todo malo, no, es ahora un desastre, fíjate, el dólar. Indudablemente existen todas estas situaciones que mencionábamos anteriormente, pero también si estamos completamente negándonos, como bien decía Marcelo, y diciendo, bueno, esto no va a cambiar, esto va a salir mal, si nosotros no tenemos esa actitud proactiva, ¿no? de enfrentar eso también, Claro. Eso obviamente no va a cambiar. Bueno, pero si vos tenés un amigo que es multimillonario, no, un amigo que no es multimillonario, que está muy bien económicamente, y hablas con él, y tenés un amigo que está complicado porque no tiene trabajo y en realidad está viviendo con los padres y tiene 47 años, porque tuvo que dejar su alquiler. O sea, ninguna de las dos realidades son únicas, ¿me entendés? El tema es cuando vos totalizás que todo es lo que le pasa a tu amigo que está con los padres o todo es como el amigo tuyo que le va re bien. O sea, ni es ni uno ni el otro. O sea, hay que hacer una lectura más completa de la realidad, ¿no? Y a veces yo creo que nos enfermamos cuando totalizamos la desgracia, totalizamos las crisis, totalizamos la corrupción, totalizamos que son todos los, Sí, sí. esas totalizaciones. No nos sabemos discriminar en el buen sentido. Exactamente, jerarquizar. Sí. Yo pensaba en lo que decía ayer Alejandro Dolina cuando le hacían una interpelación. Él decía, bueno, si le decían que bueno, de alguna forma en algún momento todos vamos a terminar muriendo, ¿no? Que Sí. eso es lo único que sabemos que va a pasar, ¿no? Seguro. Dice, bueno, si es tan inevitable, y bueno, ¿para qué vamos a esperar cuando pasa el tren? ¿Para qué vamos a esperar cuando se baje la barrera? Digamos, nos metemos contra el tren, digamos. Claro. En el camino, en esta espera que es desde nuestro nacimiento hasta nuestro fin, que va a llegar en algún momento, somos seres finitos, hay que hacer algo, ¿no? Y hay que ir adornando. Rolón dice, bueno, todo lo que se hace es como el amoblamiento de lo que
Claro, de este la caminito vida. que hacemos hasta llegar a nuestro final, ¿no? Vamos amueblando nuestra casa, Claro. como podemos. Y bueno, algún día compramos un mueble lindo, otro día hacemos algo de medio de pino así nosotros, caserito. Otro día, ¿no? Con una tablita hacemos una mesa. Está dando una idea, ¿verdad? Sí, sí, estamos cortando madera en casa. Pero bueno, así es. Bueno, vamos con el último antes de terminar, que estamos con lo justo, el último bloquecito que es de... Sí, porque cambiar la realidad también. Cambiar la realidad. Con el tema de, volviendo a lo que dice Cristian de lo social por ahí, ¿no? De vos atendés a las personas dentro de un contexto, ¿no? Y cuando esos contextos son duros, viste, que por ahí la gente no está mal o angustiada o depresiva porque no llega a fin de mes o porque siempre vive con lo justo o porque ve que en este país las cosas no siempre son buenas o que se hace algo y se derrumba, que todo el mundo afana, o sea, pero vamos a hablar hoy de palabras digamos, mágicas, ¿no? Que muchas de esas cosas son verdad. ¿Cómo ayudás a esa gente a que pueda seguir viviendo con todas esas verdades que a veces terminan afectando nuestra vida diaria, ¿no? O sea, de que necesitamos 2 o 3 trabajos para vivir más o menos bien, ¿no? Y nosotros por ahí lo logramos tener por un título, por un papel, por lo que sea, pero hay gente que no tiene esa posibilidad, ¿no? Y siempre está como en esa cosa de que acá no puedes avanzar. ¿Cómo acompañás a esa gente? Sí, a veces esa gente no es la que busca terapia fundamentalmente por la depresión, ¿no? Por eso a veces las situaciones conflictivas y difíciles no siempre redundan en depresión. Entonces hay gente que por ahí, si bien tiene un estado de ánimo depresivo, no significa que esté depresivo. Yo puedo responder depresivamente sin ser depresivo. Hay que tienen realidades socioeconómicas muy difíciles, que responden depresivamente, pero no son depresivos. Por supuesto, esto no descubro nada. A ver, ¿cómo se hace para ayudar a esa gente? Con redistribución de toda la riqueza que tiene nuestro país, bueno, con políticas, básicamente. En esto de la psicología, lo único que tienen que hacer es mirar, aplaudir y adherir a causas justas, ¿no? Y pasa lo contrario, porque acá es cuando incluso la misma psicología y nosotros los mismos psicólogos actuamos como garantes del poder económico y a veces la psicología, en vez de servir a las transformaciones, lo único que hace es conservar los privilegios, ¿no? Ayudar a conservar los privilegios. Radio Kit, noticias 95.5 MHz. Bueno, interesante la última, ¿no? De cómo ayudar a que las cuestiones también de la psicología ayude a transformar las situaciones sociales y ayude a que la persona se instrumente para también ir hacia lo social y no solamente se quede en una cuestión de fuero interno, ¿no? Esto de que voy a terapia solamente para estar bien yo, pareciera que claro, históricamente fue para una clase burguesa, sobre todo acá en Argentina. Me siento mal, entonces Sí. me voy a ver. Mira, tiene tiempo, va a terapia, es el dicho, ¿no? Por ahí así entre la jerga barrial. Mira, tiene tiempo y plata, va a terapia, ¿no? Y decir, no, es algo mucho más profundo. Hay gente que va a terapia porque se hace preguntas muy profundas y no las soporta, porque ve cosas de la realidad que no las soporta y quiere ver cómo se puede parar e instrumentar para transformarlas. O sea, yo lo que veo es, nosotros buscamos siempre por ahí alejarnos todo lo posible de la realidad cuando tenemos que enfrentarla, interpelarla y cambiarla, ¿no? claro. Y de esta forma, ahí es cuando recién esta realidad no va a afectarnos de forma negativa, ¿no? Que es un poco, hay una paradoja que se llama la del country, ¿no? Esta gente que agarra y alambra todo y es como que se mete en una isla. Un microclima. Claro, cuando en vez lo que sería mejor es invertir todo eso que invierte para alejarse de la gente, en tratar de que la gente esté redistribuida y tratar de que esa gente esté mucho mejor, digamos. Y no necesitar poner rejas, alarmas y estar a 500 kilómetros de la civilización. Claro. Entonces me parece que lo que busca de alguna forma decir Marcelo ahí es un poco es
enfrentar esa realidad, no aislarnos, como vos decís, ir por una cuestión, a terapia por una cuestión propia, ¿no? De uno solo, íntima, individualista. Claro. Y bueno, ese es un pensamiento que además está muy en boga, ¿no? Ese individualismo, dejar Seguro. que todo explote. Sí, la gran crítica de Pichón Rivière, psicólogo social, fue el fundador del APA, acá de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Después se peleó a muerte con los psicoanalistas más ortodoxos de Argentina porque, bueno, cayó en eso, del psicoanálisis en los lugares más de Capital Federal, ¿no? Como diciendo, bueno, el diván solamente para mis locuras, pero claro. Después que el mundo, si explota o no explota, no me importa, digamos. Pero mientras yo esté bien mentalmente. Claro, y bueno, él veía, todo el mundo va a terapia, pero el mundo sigue igual. Entonces, miremos el contexto, qué pasa en el contexto, bueno, de ahí nace la psicología social. Una mirada más del sujeto en el contexto, digamos. Pero bueno, eso es tema para otro. Pero esto que Marcelo está diciendo de alguna manera tiene que ver con que el psicoanálisis es eso, digamos, es revolucionario, es transformador y es para que la persona se instrumente para salir a vivir la realidad, no para esconderse de la realidad. Y la depresión tiene que ver mucho con eso, con esconderse de uno mismo, de la realidad, de los demás, de ese lugar, de ese posicionamiento que uno tiene que tener en la vida para vivirla bien, con plenitud, y no esconderse y no quedarse refugiado, ¿no? en algo, o en alguna sustancia, o en alguna diversión, o en algún aparato. Hay muchos lugares donde uno se esconde. Sí, pero también está bueno tener sus momentos con uno mismo y interpelarse, analizarse. Tal cual. Todos los que quieran hacer terapia. Pero que eso sea algo para poder salir, ¿no? Para poder salir y enfrentar la realidad. Exactamente. Bueno, esperamos que de algo haya servido todo esto. Haya sido útil, que digamos, si la persona que nos está escuchando está atravesando por algún momento complejo, sí, o conoce a alguien, o algún familiar, amigo, pueda ayudarlo, pueda entenderlo también. Si usted se sintió interpelado por algunas cuestiones, que las pueda analizar, que busque a alguien que lo pueda ayudar también. Yo quisiera, en esto, dentro de lo que es este movimiento de los varones en deconstrucción, digamos, que uno se siente identificado, yo invito a los varones a que puedan hacer una elección así de un amigo, de alguien que conozcan, y que lo llamen y que le digan, che, loco, vamos a tomar algo y vamos a charlar, quiero contarte cómo estoy, cómo me siento. Que no nos sintamos maricones, y no quiero decir otra palabra porque ya sería un micromachismo, sino que nos sintamos, que tengamos el coraje de poder contarle a un amigo lo que nos pasa y hacer la prueba y verlo bien y lo bien que nos hace desahogarnos, charlar, compartir con alguien que sabemos que nos va a cuidar, nos va a escuchar y nos va a comprender. Nada más, después si me dice algo que me ayuda, genial. Pero qué interesante sería que los varones empecemos a hablar de lo que nos pasa, ¿no? Porque parece que si no es cosa de mujeres, nomás esto de hablar de lo que uno siente. Claro, sí, y no ser siempre los fuertes. Después andamos unos boludos, llorando por los rincones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema interesante, Pablo. Que después lo vamos a conversar, porque ya no hay más tiempo. Claro. Pero bueno, algo así como para ir cerrando, también, bueno, entendamos esto, no todo es malo, no todo es bueno tampoco. No, por supuesto. No defendamos hacer. Eso se llama splitting, cuando uno ve o todo bueno o todo malo. De manera. Ahí estás muy enfermo. Es decir, todo lo que se está haciendo está bien, no. Exacto, no. Tampoco la vida es está gris. todo mal. Ni es blanco ni es negro, es gris. Tiene matices. Exactamente. Y tanto es así que mi amigo nos contó que comió 3 días papas fritas, porque don Valentinotti apostó a una cena que se le suspendió una vez y la señora comió papas fritas 3 días porque era lo único que él podía llevar y hizo papas fritas. Y bueno, la muchacha pero tenía papas fritas. Pero tenía papas fritas. Lo bueno de eso negativo era que tenía papas fritas. Sí. Hay gente que dice, yo quiero comer papas fritas y no... Y la patada al hígado que la agarró después por los 3 kilos de papas fritas. Ni hablar. Claro. Bueno, mandamos un saludo a toda la gente que... ¿La pasó bien? Sí, es terapéutico también esto. Sí, poderlo.
Porque hay cuestiones que uno las va analizando mientras escucha. Si nos echan de la radio, lo hacemos, no sé, lo hacemos en la plaza. ¿Usted cree que no? No, digo, si pasa que nos echan de la radio, igual no va a pasar. Sería lo peor que nos podría pasar. Igual vamos a hacer el programa en algún lado. No, pero nos bueno. hace muy bien, por eso digo. Sí, pero bueno, también aportando este granito de arena y bueno, toda la gente que sintió que esto le puede ayudar de alguna manera, que le ha dado algún consejo, le ha permitido ver algo, bueno, bienvenido sea. Y también... Estar depresivo no es estar loco, estar depresivo no es una mancha terrible, estar depresivo... Sí, no se pelea con la angustia de la angustia se sacan cosas muy buenas muchas veces. Exactamente. Grandes obras, grandes... no grandes es fácil cosas. No estar depresivo. Claro, sí. Y estar todo el tiempo arriba y contento tampoco es... hay algo que está mal ahí. Hay algo que está... Al que me dijo que está siempre ATR. Complejo, hay algo complejo ahí. Bueno, así que saludos para toda la gente que nos estuvo escuchando. Nos pueden escuchar también en YouTube después y en Facebook. Y gracias a Gustavo ahí, estuvo con nosotros y también que estuvo escuchando ahí, estuvo comentando. Sí, siempre nos hace algún aporte. Algo seguramente también se lleva. Exactamente. Bueno, nos vemos. Nos estamos comunicando el viernes que viene. Viernes a las 19.